La inteligencia artificial, tal y como la hemos visto en los medios de comunicación, es una entidad, la mayoría de las veces intangible, que es capaz de pensar y tomar decisiones simulando por completo el razonamiento del cerebro humano. Actualmente interactuamos con muchas formas de tecnología en nuestro diario vivir que basan su comportamiento en una inteligencia artificial. YouTube, Google, Netflix y Amazon son plataformas que basan sus recomendaciones en datos recolectados de usuarios. Dichos datos son usados para entrenar los algoritmos de reconocimiento de tendencias con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Los datos juegan un papel fundamental en este campo, debido a que es la materia prima del componente más importante de estos sistemas, el aprendizaje. Existen varios niveles de profundidad en cuanto al aprendizaje de máquina. El punto inicial siempre va a ser los primeros lotes de datos con los que la máquina va a empezar a entrenarse. Entonces, dependiendo del algoritmo y de los parámetros que se estén evaluando, la máquina empezará a intentar, muchas veces, hasta que por fin logra aprender el proceso adecuadamente. De esta manera, cuando obtenga la suficiente cantidad de datos, entonces podrá enfrentarse a problemas reales y situaciones que no había visto previamente. Este comportamiento en concreto es muy común en algo llamado redes neuronales, una de las ramas con más aplicaciones en la vida real de la inteligencia artificial. Y es que su capacidad para tomar grandes cantidades de datos, analizarlos individualmente y contrastarlos con parámetros internos, hace que luego pueda generar un informe que pueda responder a una pregunta-problema. Reconocimiento de caracteres, reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, detección de enfermedades, conducción automática, reconocimiento de voz, reconocimiento genético y muchas otras más aplicaciones que vendrán a futuro. Pero antes de entrar en materia, ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan tus neuronas? Las neuronas son una de las estructuras más complejas del cuerpo humano. En el cerebro existen no una ni dos, sino miles de millones de neuronas que se encuentran conectadas entre sí a través de un proceso llamado sinapsis. Las neuronas reciben estímulos provenientes de diferentes partes del cuerpo, puede ser de nuestros sentidos o de nuestros propios pensamientos. Dichos estímulos son procesados por la neurona que luego decide la potencia o la importancia con la cual va a pasar esta señal a la siguiente. Esto sería básicamente el proceso común del conocimiento humano. Viéndolo de esta manera, se podría decir que este sistema puede ser simulado con componentes electrónicos. Es por eso que desde la década de los 40 se empezaron a plantear los primeros modelos de una neurona artificial que funcionaría de manera muy similar a la humana. La neurona artificial tendría una serie de entradas en forma de datos que simularían nuestros estímulos. Luego, estos serán procesados por un algoritmo previamente configurado con parámetros establecidos para el análisis de las entradas con relación a su peso. El peso sería la importancia que éste le da al dato. Por consiguiente, los datos son traducidos en una respuesta que en términos humanos se puede ver como un razonamiento. Cabe resaltar que, dependiendo de la red neuronal, esta tendrá en cuenta o no la respuesta previamente dada. Dentro de las características de una red neuronal podemos encontrar varios niveles de aprendizaje. El más básico de todos es el aprendizaje por experiencia. En este vemos cómo una red neuronal puede cambiar su comportamiento como respuestas a su entorno debido a que va aprendiendo poco a poco de sus entradas y sus salidas. En el siguiente nivel encontramos la generalización de ejemplos, es decir, a medida que la red va aprendiendo de su entrenamiento, esta cada vez se vuelve más consistente y precisa con las respuestas, por lo que es capaz de identificar mejor los pesos de los datos que ingresan. Por último, está el nivel de abstracción de la esencia de las entradas. Aquí podemos esperar que después de tanto entrenamiento, la red sería capaz de incluso dar resultados correctos a entradas que se salen de su espectro de señales esperadas, es decir, aprender de sucesos que nunca antes ha visto. A manera de resumen, si quisiéramos entrenar una red neuronal, primero tendríamos que entregar los datos que van a conformar la información. Luego, los nodos ocultos deciden si se activan o no para mandar la información al siguiente nodo. Entonces, la red nos arrojará un resultado. Este resultado lo vamos a comparar con los resultados esperados del experimento para verificar el aprendizaje. De no ser así, repetimos el proceso varias veces hasta que la máquina sea capaz de aprender el proceso correctamente.
Para remarcar mejor el impacto de las redes neuronales y a modo de demostración de su increíble potencial, he escogido un artículo de IEEE, el cual tiene como título traducido al español: Clasificación de señales EEG normales y epilépticas usando dominios de tiempo y frecuencia a través de una red neuronal artificial. En este artículo se trata el tema de la epilepsia por medio de electroencefalogramas. Hablan acerca de cómo recopilan los picos de voltaje que se generan en el cerebro gracias a una anomalía de las neuronas. Estos datos son la base de toda la investigación, pues es con esto que se pretende entrenar a la red neuronal para hacer un correcto diagnóstico de epilepsia. Para ajustar la precisión del reconocimiento, fueron usados dos tipos de datos. El primero eran ejemplos de casos diagnosticados con epilepsia. El segundo eran casos con actividad cerebral común y corriente. El experimento ha arrojado como resultado una tasa de éxito del 93.7% para los casos con epilepsia y un 95.50% en los casos normales. A manera de conclusión, dejan claro que los porcentajes de éxito pueden ser incrementados si se usa una cantidad de datos más grande y aumentando la cantidad de nodos ocultos para que la red siga aprendiendo aún más. El único inconveniente sería la capacidad de cómputo tan alta que requeriría este proceso. Entonces, esta red neuronal podría ser capaz de predecir en un futuro de manera efectiva convulsiones con un gran porcentaje de precisión. Finalmente, con lo que hemos visto hasta el momento, nos damos cuenta que el entrenamiento mediante el aprendizaje es el factor más importante en esta tecnología. Un mundo donde los datos en general están tomando un valor cada vez más alto y se encuentran de manera más abundante, propone un escenario ideal para sistemas basados en el aprendizaje. Sin embargo, esto nos lleva a hacernos una pregunta: ¿dejarán entonces de aprender los humanos para enseñarle a las máquinas?